Continuamos en UPAO Noticias, 5 de la tarde con 53 minutos. Vamos ahora a conversar. Se conmemora en el mundo el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, hoy 15 de febrero. En esta oportunidad hemos invitado y agradecemos ya su disposición para compartir su experiencia como padre de familia a un compañero de labores de la Universidad Privada Antonio Dorrego. Él es Eduardo Gorriti, quien vive pues esta experiencia de tener en familia a una pequeña de sus hijas que padece de esta enfermedad del cáncer y que hoy queremos, a partir del testimonio de Eduardo, sensibilizar a los padres, informarlos mucho más y que conozcan de esta situación, de esta patología y sobre todo lo que preocupa, que hasta donde estamos informados y hemos podido recabar datos, es que en Trujillo apenas existe un médico oncológico o un médico pediatra en temas de cáncer en niños. Entonces, eso es una situación preocupante. Es por eso que muchos casos tienen que destinarse a Lima. Vamos a conversar justamente de esta realidad, de esta experiencia con Eduardo Gorriti. Eduardo, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Bien, agradecerte, reitero, por tu disposición a colaborar, a compartir. Sabemos que no es fácil afrontar una situación como ellas, pero ya para nosotros y para los televidentes e internautas va a resultar de sumo interés que tú nos compartas esta experiencia. Coméntanos cómo los padres de familia pueden identificar que sus niños pueden estar ya teniendo alguna sintomatología que podría deducirse en un posible cáncer. Bueno, Beto, como dices es cierto, ¿no? El simple hecho de estar frente a una pantalla compartiendo mi experiencia es revivir de una u otra manera los momentos difíciles que tuvo que pasar mi familia a partir del diagnóstico de mi pequeña hija, ¿no? Pero si en algo mi testimonio puede ayudar a los padres para con sus hijos, sobre todo para una detección temprana, bienvenido sea, ¿no? Lo primero que deben saber los padres es que el tema del cáncer infantil es bastante recurrente, aunque no lo tengamos cerca a nosotros, digamos en cada familia, hay muchos niños que padecen de esto y a veces los síntomas no les tomamos el debido interés. En mi caso particular, a mi hija se le detectó una leucemia linfática aguda de células tipo B. Dentro de esta enfermedad hay dos tipos, ¿no? La de células tipo T y células tipo B. De las células de tipo B son como las menos fuertes, las menos agresivas, por lo que cada diagnóstico tiene un pronóstico en cuestión de probabilidades y porcentajes de éxito. Como le decía en mi caso, ella empezó a presentar fiebres, pero las fiebres eran muy particulares, no tenían un patrón. Normalmente un niño puede hacer fiebre de repente por una infección normal o por una infección bacteriana o una infección viral, que es lo que normalmente hacen los niños, ¿no? Pero en este caso no tenía un patrón de cada 6 horas, cada 8 horas. De repente un día hacía fiebre, el otro día no, el otro día sí. Eso era algo extraño, ¿no? Sumado a eso, a ella se le empezaron a salir unos moretones en las piernas. Moretones que no, al momento de palparlos, no tenían dolor. Mi hija no manifestaba dolor. Eso era algo también extraño, porque normalmente cuando un niño juega, suele hacerse moretones, pero esos moretones tienen un poco de dolor al momento de palparlos, ¿no? Y ya dentro de todos estos síntomas se sumó el tema de que ella estaba con mucho sueño, dormía mucho y nos parecía muy extraño. Recurrimos al pediatra un primer diagnóstico fue que tenía falta de anemia, falta de hierro. Nos recomendaron darle hierro en vitaminas,
pero algo dentro de nosotros nos decía que había algo más. Y de repente, por la cercanía que tenemos ahora bueno, yo en mi caso, en el puesto que ocupo en la universidad, tengo contacto directo con médicos, recurrí a una segunda opinión, en donde le pidieron un examen, un hemograma, y empezaron a evidenciarse ciertas anomalías en la parte hematológica. El segundo paso era corroborar lo que ya más o menos se orientaba el diagnóstico con un aspirado, perdón, con un barrido laminar que lo hizo un médico hematólogo, perdón. Y ya más o menos se iba encaminando el diagnóstico, ¿no? Y lo único que había que hacer era confirmar y saber el tipo de leucemia que se tenía, ¿no? Porque ya desde el barrido laminar se podían evidenciar ciertas anomalías en las formaciones de los glóbulos blancos y de las células, ¿no? Que se podían ver en el microscopio. Lo siguiente simplemente fue determinar en dónde podíamos hacer el examen ya definitivo, que es, al menos en la parte de las leucemias, el único examen que determina a ciencia cierta qué tipo de leucemia es un aspirado de médula. En ese momento estábamos en plena pandemia, una de las posibilidades era Chiclayo y la otra era Lima. Lógicamente, lamentablemente... Perdón, aquí en Trujillo era imposible porque no tenemos... En ese momento no. La verdad que no sé si hoy por hoy hacen ese tipo de aspirado. Tengo entendido que no lo hacen. A pesar de tener ya un oncólogo pediatra que es el doctor Christopher Machado, aquí en Trujillo. Y creo que es el único, ¿verdad, Eduardo? Sí, lamentablemente es el único que atiende este tipo de casos. Y lo peor aún es que cuando nosotros empezamos a averiguar, dentro de las pocas horas que tuvimos para poder reaccionar y decidir qué hacer respecto a un tratamiento para mi hija, es que nos dimos cuenta que el tema de los cánceres a la sangre, en este caso las leucemias, en La Libertad, son tratados no por oncólogos, sino por hematólogos. Mal orientado el tema del tratamiento, ¿no? Los hematólogos aducen que al ser una enfermedad de la sangre es de su competencia, pero no necesariamente es así, no, ellos todavía, sin desmerecer el trabajo que tienen los especialistas en hematología, el cáncer, ya sea en infantil o en adultos, necesariamente tiene que tratarse con un oncólogo. En este caso, al ser una menor de edad, teníamos que recurrir a un oncólogo pediatra. Definitivamente, en esa búsqueda, se abrió la posibilidad de llevar a Lima, que al día siguiente ya estábamos viajando a la ciudad de Lima. Sacamos una consulta con un oncólogo pediatra que nos habían referido, y al día siguiente estaban programándola para sala, y a los 2 días, recuerdo mucho, un 9 de junio de hace 2 años, nos confirman qué tipo de leucemia tenía, ¿no? Y ese fue el inicio de la lucha que le dimos a esta batalla, ¿no? Así es, Eduardo, y te agradecemos nuevamente por compartir este testimonio que es tan importante. Ahora sabemos por referencias tuyas que tu pequeña hija está recuperándose, es una niña saludable. ¿En qué etapa del proceso va la pequeña? Lo que pasa es que en el caso de Gia, ella se encuentra en la etapa de remisión. Remisión significa que a través de los exámenes, en este caso del aspirado o de los análisis hematológicos, no se evidencian rastros de enfermedad, lo cual no significa que la enfermedad no pueda regresar. El tema de las recaídas en remisión son a veces frecuentes, ¿no? Otras no. Mucho depende de cada organismo. Cada niño, como siempre nos lo dijo desde el principio el médico, cada niño es un mundo distinto. Influyen muchos factores, los cuidados que se puedan tener post-tratamiento con nuestros hijos, el tipo de alimentación que tengan, las cosas que ya se les debería suprimir, como por ejemplo el exceso de azúcar,
el tema de los productos que sabemos que pueden originar unos cánceres, como por ejemplo los preservantes, los edulcorantes, los endulzantes artificiales, etcétera. Hay toda una lista de alimentos que se debería quitar a los niños que sufren de esta enfermedad, ¿no? Y que normalmente a veces los papás digamos, por pena o por desconocimiento no suelen hacer. Y eso es muy importante en la etapa post-tratamiento, ¿no? Bien, Eduardo, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Desde UPAO Noticias deseamos la total recuperación de Gia y un abrazo para ti, tu esposa, a toda tu familia. Y de verdad hay un agradecimiento especial y seguramente que así también lo toman las familias que han escuchado tu testimonio para estar alertas y prevenir. Hoy el cáncer se puede prevenir a partir de lo que tú has recomendado, ¿no? Estar siempre atentos a los síntomas que pueden presentar nuestros hijos. Dime algunas palabras finales, Eduardo. Sí, dentro del proceso de tratamiento de GIA, mucho importa la adherencia al tratamiento. Hay que seguir al pie de la letra las indicaciones de los especialistas porque finalmente son los que han estudiado y los que ven los casos día a día. Otra fortaleza y algo que para mí fue muy importante durante el tratamiento es el estado de ánimo de nuestros hijos, ¿no? Es muy importante. Para sobrellevar un tratamiento de ese tipo hay que tratar de darle a los niños... La parte emocional es fundamental. Exacto. Sí, y adicional a eso, y no menos importante, es la fe. Exacto. En encargarle la situación, por más difícil que suceda o por más complicada que sea el panorama, dejarlo todo en manos de Dios, porque finalmente al ser hombres de fe o personas de fe, tenemos que saber que es por algo tenemos o necesitamos aprender de esa situación, ¿no? Y en nuestro caso así lo hicimos. Yo particularmente nunca perdí la fe y era un camino que teníamos que seguir solamente, ¿no? Y con pie firme y dando paso a paso. Muy bien. Desde aquí un fuerte abrazo, Eduardo, de todo el equipo de UPAO Televisión. Gracias por compartir tu testimonio y también abrazamos a Gia, que es una niña valiente y como tú dices, ¿no? Esa salud emocional la remiten ustedes, que son los padres, su fortaleza para que ella pueda seguir mejorando. Muy amable, Eduardo, que te vaya muy bien. Gracias. De nada, un abrazo. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la parte final de UPAO Noticias. Regresamos en instantes.